último momento. Está hablando Sergio Massa, lo seguimos escuchando. Hemos subido el mínimo no imponible para los jubilados a 8 jubilaciones mínimas, que a medida que se van actualizando las jubilaciones, se van actualizando para que ustedes piensen, solo 4 de cada 100 jubilados van a pagar impuestos a las ganancias, solo 7 de cada 100 trabajadores argentinos va a pagar, solo 0,4 de cada, menos de un jubilado de cada 100 va a pagar impuestos a las ganancias y solo 7 de cada 100 trabajadores va a pagar impuestos a las ganancias, así que para nosotros hoy es un día de una enorme satisfacción porque entendemos que el esfuerzo en medio de la pandemia, en medio de las dificultades que enfrenta la Argentina, es un esfuerzo que vale la pena porque es por los trabajadores, por la clase media, que es el motor de consumo, el motor que moviliza el mercado interno argentino. Dicho esto, quedo a disposición para las preguntas. Presidente, buenos días. Gabriel Gamarra, de la Televisión Pública. Cuando uno habla con diputados de la oposición, lo que mencionaban, lo que decían era cómo va a ser el tema de la actualización, porque hay muchos trabajadores, ante la primera posibilidad de conseguir una paritaria, es como que van a volver a pagar este impuesto a las ganancias. Y también, para finalizar, sería bueno que aclare, es retroactivo al 1 de enero, se le va a devolver al trabajador todo el dinero que se le descontó, todo esto en un solo pago. 3 cuestiones. La primera, la ley tiene una llave, que es la actualización por RIPTE. ¿Qué es el RIPTE? Es el promedio de evolución salarial de los salarios del mercado formal argentino. O sea, lo que van modificándose los salarios va modificando el piso de la ley. Segunda llave, habilitamos al Poder Ejecutivo a que si eventualmente este año, como venimos tan atrasados, recordemos que producto de los últimos 4 años, producto de la promesa incumplida del gobierno anterior, pasamos de tener 1.200.000 a tener 2.500.000 trabajadores pagando el impuesto a las ganancias y eso obviamente generó un cúmulo que se suma a el retraso en las paritarias. Entonces, habilitamos una segunda llave que es la posibilidad de que el Ejecutivo, si vemos que se produce algún retraso a lo largo de este año, a pesar de que la ley tiene como permanente el RIPTE, tiene la posibilidad de mejorarlo. Y respecto de la devolución, sí, efectivamente, a partir del mes de abril, en la cuenta de cada trabajador, son 11.000 millones que van al bolsillo de 1.267.000 trabajadores y que el Estado devuelve de lo percibido porque la ley es retroactiva al 1 de enero. Presidente, buen día. Cristian Minich para C5N. Para aclarar la situación de aguinaldo, horas extras, si quedan exentas para trabajadores esenciales o se alcanza la totalidad de los trabajadores. En el caso de las horas extras de los trabajadores que están prestando servicio en el medio de la pandemia, obviamente, en el caso del aguinaldo, el aguinaldo está incluido en salarios hasta 150.000 pesos claramente. Y una cuestión más que escuché por ahí, por lo menos entiendo una mala información respecto del tema de Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad. Todos los trabajadores de Fuerzas Armadas de hasta 150.000 pesos están incluidos, de manera tal que la gran mayoría de quienes integran nuestras Fuerzas Armadas están incluidos. Todos los miembros de Fuerzas de Seguridad en la Argentina, tanto nacionales como provinciales, que cobran hasta 150.000 pesos están incluidos. Por ahí hay algún planteo vinculado a los generales o los comisarios generales, pero me parece que, digamos, claramente, así como atacamos el problema en la base de la pirámide, en el mercado formal de trabajo, también atacamos el problema en la base de la pirámide en lo que son Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad. Quiero que tengan conciencia de que solamente de Fuerzas de Seguridad, entre Fuerzas Federales y Fuerzas de Seguridad provinciales, más de 90.000 miembros de Fuerzas de Seguridad están incluidos en el beneficio de la ley. Presidente, buenos días. Quería preguntarle cuál es la situación, en qué situación quedan los casi 400.000 autónomos que quedan fuera de esta ley. Gracias. Estamos trabajando en una ley aparte. Autónomos tienen un sistema de deducciones distinto, un sistema de categorías distintos, y entonces no se puede tratar en conjunto al trabajador formal que tiene una categorización que responde a una carrera laboral con el trabajador autónomo. Estamos trabajando en paralelo con el tema de autónomos, con la Administración Federal de Ingresos Públicos, con el Ministerio de Economía. Así como también estamos trabajando en mejorar
en la base tributaria la situación de las pymes argentinas. Recordemos que más del 70% del empleo en la Argentina es pyme, casi el 87% de los contribuyentes empresa son pyme y estamos trabajando junto al Gobierno Nacional para darle una respuesta a las pymes en materia de impuesto a las ganancias. Presidente Robertino Sánchez Flecha para La Nación Más. Quería preguntarle en principio una pregunta técnica respecto a la modificación que propuso la diputada Carrizo. ¿Qué pasará entonces a partir de ahora con ganancias respecto a expresidentes y exvicepresidentes? Y luego una pregunta política. El gobierno tenía celeridad, dijeron, en que se apruebe esta modificación a ganancias. Si usted ha hablado con Cristina en cuanto al Senado, si sabe si Cámara Revisora va a recibir el texto, lo aprobará como está, o si quizás hacen alguna modificación que dilataría la aprobación, porque en ese caso tiene que volver a Cámara de Origen. Gracias. Bueno, respecto de asignación mensual vitalicia de expresidentes y vicepresidentes, para que quede claro, tienen que pagar impuesto a las ganancias. La decisión unilateral personal que tomó la vicepresidenta la semana pasada se transforma a partir de la iniciativa de la diputada Carrizo en una regla general para todos los ex vicepresidentes y vices respecto de la asignación mensual vitalicia. Deben pagar impuesto a las ganancias, como aspiramos a que algún día lo haga todo el Poder Judicial, ¿no? Y respecto del planteo de Cámara Revisora, venimos trabajando con el senador Caserio, venimos trabajando con el senador Mayans, aspiramos a que en todo caso esa revisión que venimos haciendo a lo largo de estos meses, así como la que veníamos haciendo con el Ministerio de Economía, con la Administración Federal de Ingresos Públicos, haya redundado en que el Senado de alguna manera le pueda dar celeridad al tratamiento. No vamos a condicionar la opinión de los senadores, porque nosotros somos cámaras distintas, pero venimos trabajando de común acuerdo. Massa, ¿cómo está? Emanuel Herrera de AM750. Preguntarle por qué se ha tomado como variable el tema del RIPTE y no el IPC, por ejemplo, como ha reclamado cierto sector de la oposición y sé que algún sector del oficialismo, y después qué lectura política hace de que, como usted decía, la ley y la mayoría de las leyes que se trataron hoy fueron por unanimidad, independientemente del incidente que se denunció a último momento. Bueno, a ver, yo respecto de la unanimidad de las leyes le diría, está claro que la iniciativa y las iniciativas que el gobierno ha planteado son todas de mejora. Digamos, ¿quién va a estar en contra de que nuestros hijos y nuestros nietos en el colegio aprendan sobre el cuidado del ambiente y que sea parte de la currícula obligatoria? ¿Quién puede estar en contra de que mejoremos la situación de los monotributistas? Creo que además en el caso de ganancias aparece una cuestión casi de culpa, ¿no? Por la promesa del expresidente de hacer campaña diciendo que ningún trabajador iba a pagar el impuesto a las ganancias y después terminar el gobierno duplicando la cantidad de trabajadores que terminó pagando el impuesto a las ganancias. Creo que ahí, digamos, más allá del fracaso del gobierno del presidente Macri, aparece también desnuda una situación que es que se le bajó impuesto a las empresas y se le subió impuesto a los trabajadores. Y respecto de la pregunta... ¿Por qué la variable es...? ¿Por qué la variable? Porque los salarios tienen un coeficiente propio. Así como los precios tienen un coeficiente propio, los salarios tienen un coeficiente propio, que es precisamente el RIPTE. Gracias. Gracias. Ahí estaban las declaraciones de Sergio Massa. No sé si nos escuchás, Robert, todavía si estás ahí. Bueno, y si no, en un ratito volvemos a tomar contacto. Interesante lo que le preguntaba a Robertino y lo que contestó Massa sobre quiénes deberían pagar ganancias. Involucraba al presidente, expresidentes y actuales vicepresidentas, básicamente apuntando a la figura de Cristina Kirchner, que, bueno, hace poco renunció ella a las pensiones, al sueldo que tiene como vicepresidenta.